pacificador protestante escrito por Rick Shank. ¿Cómo es Dios? ¿A quién debemos seguir? Muchas personas quizás hicieron esas preguntas durante los tiempos turbulentos que ahora celebramos como la Reforma. Los reformadores, contrarreformadores, humanistas y anabaptistas argumentaron y a veces pelearon para definir nuestra comprensión de Dios y su evangelio. Reformers, counter-reformers, humanists, and Anabaptists argued and sometimes fought to define our understanding of God and His Gospel. Nada podía ser más importante. Muchas de las personas que lucharon juntas o unas contra otras durante la Reforma Protestante aún son famosas en el siglo XXI. Pero la obra que Dios hizo a través de la Reforma incluyó un elenco de cientos, incluso miles, desconocidos para muchos de nosotros hoy. Entre este grupo está Wolfgang Capito, 1478-1541, un reformador que deseaba más de Dios y predicaba el Evangelio al mismo tiempo que promovía la paz. Por esa razón, a menudo tuvo problemas con sus amigos reformadores. Wolfgang Capito nació en Francia en 1478. El padre de Wolfgang, Hans, era un herrero pobre y sencillo, valoraba la educación y envió a su hijo a una escuela de latín y luego a que se formara como médico. Cuando Hans murió en 1500, sus últimas palabras fueron una orden y una advertencia a su hijo de que no se hiciera sacerdote precipitadamente. Rápido o no, Capito ya estaba en esa dirección. Died in 1500. His last words were a command, warning Wolfgang against rashly becoming a priest. Rashly or not, Capito was already moving in that direction. Tras abandonar la medicina, estudió teología. En concreto, se formó como humanista cristiano y se convirtió en alumno y amigo íntimo de Erasmo. Como humanista, amaba el texto y los idiomas bíblicos. Deseaba la reforma del cristianismo, en particular la moral de sus líderes y sacerdotes, y anhelaba la paz. Pronto fue ordenado para servir en la Iglesia Católica. Capito fue enviado a Basilea en 1515. Allí, en la Catedral de Basilea, fue alejándose poco a poco del catolicismo y del mero humanismo para unirse a la Reforma. Mientras estuvo en Basilea se hizo amigo de Zwinglio y corresponsal de Lutero. Into the Reformation. While in Basel, he became friends with Zwingli and a correspondent of Luther. Durante aquel tiempo, la teología de Lutero lo confundió. Al principio le rogó a Lutero que fuera menos ofensivo, en especial con el Papa. Lutero ignoró el consejo. Aún así, Capito publicó con entusiasmo las obras de Lutero en el norte de Europa en 1518. Pero Capito, que seguía siendo humanista, no entendía realmente. Continuó dialogando con Lutero y luego en 1522 visitó Wittenberg. Aunque estaba perturbado por el trágico pecado que presenció allí, también descubrió la esencia de la reforma en el Evangelio. Dios encontró su corazón. Cuando Dios lo cambió de humanista a reformador teológico, Capito lo explicó de la siguiente forma: me he puesto del lado de los piadosos papistas y luteranos, que solo buscan la salvación del alma y nada temporal. Los exhorto a la unidad cristiana, en la medida en que Dios me da la gracia. Su corazón ahora era de Dios, sin embargo, su formación humanista resonaba con profundidad con el llamado bíblico a la paz. Durante su vida escribió 3 himnos. Uno de ellos perduró en los himnarios alemanes durante siglos y se titula Danos la paz que nos falta hoy, por incredulidad y mal vivir. Tu palabra ofrece sin cesar, a la que ingratos hacemos resistir. Con fuego y espada esta palabra sana, algunos persiguen y oprimen, otros con la boca confiesan la verdad, sin piedad sincera se mantienen, aunque la palabra de Dios se predicaba con poder en toda Alemania, Francia y más allá. Pero hubo persecución y opresión dentro de la Reforma, que cansaron a Capito y lo hicieron arrodillarse en oración y a su pluma. With fire and sword, this healthful word some persecute and oppress. Some with the mouth confess the truth, without sincere godliness. Though God's word was powerfully being preached throughout Germany, France, and beyond, yet there was persecution and oppression within the Reformation, which wearied Capito and sent him to his knees in prayer, and to his pen. Siguió llamando a Lutero y a Zwinglio a encontrar un punto en común sobre la cena del Señor y pidió que se mostrara misericordia a los anabaptistas. Durante su vida como reformador, muchos interpretaron su llamado a la misericordia hacia los oponentes teológicos, como que estaba de acuerdo con ellos. Sin embargo, la misericordia no es un acuerdo. Su condena de la violencia, la coerción e incluso el lenguaje ofensivo fue un llamado al pueblo de Dios a no interferir en la obra del Espíritu Santo.
Segundo, para disciplinar a quienes se oponen. ¿Cómo es Dios? ¿A quién debemos seguir? Son preguntas que aún desafían al mundo de hoy. Mientras buscamos llamar a muchos a deleitarse en el Dios de Lutero y Calvino, haríamos bien en seguir el ejemplo de Cápito y el mandato divino. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento, que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Segunda de Timoteo 2, 24 y 25. Estamos llamados a un compromiso amable y pacífico, incluso a riesgo de ser malinterpretados. God may perhaps grant them repentance, leading to a knowledge of the truth. 2 Timothy chapter 2, verses 24 and 25. We are called to gentle and peaceful engagement, even at the risk of being misunderstood.